Hola grupo, como les había mencionado en la clase anterior, pues esta es una clase pregrabada. Ahora no estoy grabando mi cámara porque es más fácil procesar el video si no utilizo la cámara que me enfoque. Y bueno, como esto es para una clase asincrónica, pues no es tan necesario que tenga la cámara en este momento. La volveré a activar más adelante. Como les dije, este tema ya pertenecería al segundo parcial. Tiene una actividad. Esta actividad se va a abrir, ustedes van a ver que se va a empezar a reclasificar, pues, sí, todo el Classroom. Ya las cosas que pertenecen a primer parcial se van a ir a un cajoncito que dice primer parcial, hablando de asistencias, hablando de diapositivas y videoclases y hablando de actividades. Entonces va a aparecer un cajoncito que va a decir actividad de segundo parcial y ahí es donde va a aparecer la actividad de esta clase. Pero bueno, eso ya lo iremos aclarando más adelante. Vamos a comenzar. Nuestro tema es comunicación de masas y opinión pública. Estuvimos viendo en la clase anterior sobre los modelos de comunicación tanto de Shannon y Weaver como de Schramm, sobre todo el de Schramm, que es la de el esquema de la regadera, que así parece una regadera, ese esquema de la comunicación, porque está enfocado precisamente a análisis y producciones de mensajes para opinión pública, hablando de líderes de opinión. Vamos a retomar un poquito Schramm y vamos a ir añadiendo otros comentarios. Vamos a mencionar las características de esta. Para la opinión pública se basa en la comunicación social y masiva. Y esta, según los autores Schramm y Maletze es alguien que vamos a ver más adelante también, a estas dos las unen en un término que se llama comunicación colectiva. Repito, la comunicación grupal, social y de masas, estos dos autores la unifican como comunicación colectiva. Entonces, cuando hablemos de opinión pública, comunicación de masas, comunicación grupal, es un sinónimo también de comunicación colectiva. Las principales características, primero es que siempre va a existir presencia de los medios de comunicación, algún medio de comunicación. No voy a mencionar medio de comunicación masivo, porque esa es una diferencia de términos. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa los medios de comunicación masivo. Eso también lo vamos a analizar más adelante. Entonces vemos que lo principal es que siempre hay un medio de producción y difusión, ¿ok? También dice producción de formas simbólicas de consumo. ¿Qué es una producción o forma simbólica? Son elementos, y lo voy a dejar con comillas, elementos culturales o productos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Todavía en palabras más sencillas, son fenómenos, son líderes de opinión, son situaciones. Producción y formas simbólicas de consumo. Aquí hay que tener cuidado, no solamente estamos hablando de la palabra consumo como lo que se entiende que es el adquirir y consumir, vaya la redundancia, cosas, sino que estamos hablando que también podemos consumir mensajes, también podemos consumir ideologías, posturas, críticas, modas, tendencias. Entonces, eso es una forma simbólica, esa es una forma de consumir, que las formas simbólicas pueden ser, por ejemplo, ciertas costumbres. Por ejemplo, los bailes de TikTok. Ajá. Ese es un claro ejemplo, el hacer trends de Instagram o challenge en YouTube. Esa es una forma simbólica de consumo. ¿Por qué? Porque empieza con un comportamiento, empieza con una sola persona o grupo de personas, un influencer, y de ahí se va masificando. Ajá.
Entonces, este fenómeno que les acabo de explicar, eso quiere decir producción de formas simbólicas de consumo. La tercera característica, la ruptura estructurada entre producción y recepción. ¿Qué quiere decir? Que dejas de darte cuenta, y lo digo entre comillas, de que el mensaje que tú estás recibiendo de los medios a través de algo que te llama la atención o que se vuelve moda o tendencia, dejas de percibir de alguna manera que esto está diseñado y producido para algo. Ejemplo, voy otra vez a lo más cercano que tenemos ahorita, los bailes de TikTok. Lo comienza un influencer y se empieza a masificar, y entonces entendemos que se produjo esta forma simbólica para ser conocido, para masificarse también, para volverse líder de opinión. Y nosotros dejamos de ver eso y entendemos solamente, ay, pues es que está padre, es que está creativo, es que está chido, ¿no? Es que es original. Y para nada pensamos que es un producto. O dejamos de pensar que al final de cuentas es un producto de qué? De algo que está un poco más arriba. La siguiente característica, la creciente disponibilidad de productos mediáticos en tiempo y espacio. Todo va de la mano, esto se suelta en un lado, se comienza a masificar, se empieza a reproducir y al final empieza a multiplicarse más. Ya está tan en boga que empiezan a salir subproductos de esto. Se hacen críticas, se hacen nuevas propuestas, se copian los estilos y mensajes de la producción. Hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, en la descripción del fenómeno de aguja hipodérmica en la comunicación, que es el constante bombardeo de un mensaje, pues en esa creciente disponibilidad, por ejemplo, entra algo que también mencionamos, que es el tomar una canción y cambiarle la letra y orientarla hacia un producto. Lo que ya está masificado, digamos que ya tuvo este proceso, es la canción, que se vuelve de moda, pero ahora que sé que todo el mundo la reconoce, la tararea y pues sí, la identifica, ahora la transformo hacia que tenga la letra para que compres algo, ¿no? Y por último, circulación pública de formas mediáticas. Quiere decir, aquí vuelvo a mencionar el fenómeno de aguja hipodérmica por ser el más sencillo y el más común. Empiezas a encontrar este proceso en todos lados. En todos los niveles socioculturales empieza a reproducirse, entenderse y asimilarse todo este proceso circular. Y entonces todo vuelve a empezar otra vez. Esta es una de las características más claras de la comunicación colectiva. Si queremos resumir todo esto, podría ser en un efecto dominó, donde tal vez las primeras fichas que caen sí tienen conciencia de estas dos características, que todo mensaje tiene una finalidad, pero el resto de las fichas que va cayendo, no. Lo siguen haciendo y reproduciendo porque está de moda, porque está en todos lados, porque es repetitivo, o porque dicen que es tendencia. A todo esto, a todo este fenómeno sobre la comunicación y la opinión pública, tenemos que referirnos a algo que es la sociedad de masas. Tal vez en historia lo hayan visto. La sociedad de masas se genera gracias a la evolución de la revolución industrial. Quiere decir que la revolución industrial fueron transformaciones, fue una época de transformaciones iniciadas a mediados y finales de 1800 y prácticamente durante todo 1900, todo el siglo XX. Está marcado por estas transformaciones. ¿De qué tipo? Sociales, políticas, económicas, ideológicas.
esa transformación que hubo de la gente que trabajaba en el campo, donde se producía todo lo que teníamos que consumir en un país y ahora podía ser procesado para su venta masiva y conservación. Eso hizo cambiar a la sociedad y a aglomerarnos en grandes grupos de personas alrededor de todo el mundo. Aquí está lo de revolución industrial. Y entonces nace esa necesidad de ese gran número de personas, de ese surgimiento de las grandes ciudades, de recibir y transmitir mensajes de una enorme ciudad a otra. Y de aquí, con este fenómeno de la sociedad, el surgimiento de la sociedad de masas, pues viene un fenómeno que es precisamente esta comunicación masiva que vamos a empezar a entender, así como vimos en la clase anterior, que hay dos posturas entre el estudio de los fenómenos de comunicación, la escuela positivista y la escuela crítica. Pues esto evoluciona a dos grandes posturas también de la crítica y estudio de la comunicación de masas. Es criticada y a la vez alabada por este fenómeno. En el primer cuadro, solamente analizándolo, pues vemos que ciertos productos simbólicos podían ser accesibles para una clase de personas en particular. Antes, para escuchar música, pues tenías que ir, moverte, ver al músico, traerlo, pagarle, etc. Pero con el surgimiento de los medios de comunicación, en este caso, aquí tenemos un radio, transformamos y recibimos o consumimos ese mismo producto simbólico, pero ahora de algo que se veía inaccesible, se vuelve masivo. Cualquiera puede, y digo cualquiera entre comillas, puede acceder a este producto simbólico sin distinción de clases sociales. Esa es una de las características más fuertes del fenómeno de masificación. Y lo vamos a estar viendo y ejemplificando continuamente. Ok, vamos a mencionar, esto será pregunta de examen, pero ya será de segundo parcial, cómo funciona la opinión pública en el proceso y fenómeno de la comunicación. Primero, tiene una función informativa. Además de los medios de comunicación, nosotros recibimos los mensajes tipo teléfono descompuesto, pero gracias a las personas cercanas a nosotros que ya lo recibieron, asimilaron y probablemente aceptaron. Entonces, estas personas nos transmiten esa información y generalmente van a ser personas que van a influir en nosotros porque son cercanas o son referentes. En este caso tenemos una mujer madura o grande y en este caso tenemos una mujer joven. Podríamos ejemplificar que son madre e hija. Entonces, si tú recibes un mensaje de una persona mayor, por lo general lo vas a tomar como que tiene cierto grado de certeza. Ese es un fenómeno precisamente de la opinión pública, que se transmite o recibimos experiencias sociales e históricas como proporcionando la formación de hábitos, habilidades y convicciones. Quiere decir que aprendemos o asimilamos lo que nos dicen. Y el emisor, que puede ser un emisor secundario, como les digo en el ejemplo del teléfono descompuesto, hace o influye en el receptor dándole nueva información. Entonces aceptamos de esas personas que influyen en nosotros, en nuestro círculo social, a corta distancia, estos mensajes que ellos ya recibieron, reprodujeron y aceptaron. Entonces, ese es el primer fenómeno o función informativa que se transmite. La siguiente función es la afectivo-valorativa. Vamos a ver.
Dice, voy a leerla tal cual, el emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él mismo demande. Ok, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Quiere decir, aunado o sumado al anterior, es más fácil crear este fenómeno de convencimiento, de aceptación de un mensaje, si usamos cierta carga afectiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas con las que yo tengo un vínculo afectivo tendré más disposición a escuchar. Y también yo me estoy formando una imagen de esa persona por el uso de ciertos valores o rangos que tiene y por lo tanto le otorgo esa, vamos a llamarlo beneficio de la duda para yo poder escuchar y asimilar sus mensajes. Entonces tenemos diferentes funcionalidades aquí, tanto ese acercamiento afectivo que de alguna manera fortalece el mensaje y también el valor que nos damos y le otorgamos a esa persona que nos está comunicando. Y por último, una función reguladora. Vamos a entender los puntos. El ser humano, como ser social, pues le gusta pertenecer y por esta necesidad innata de pertenecer tendemos a regularnos nosotros mismos, a regular las cosas que decimos, pensamos y hacemos. Esto es un reflejo totalmente normal que si nosotros como seres individuales y pensantes no estamos de acuerdo con algo, es menos probable que lo externemos o que vayamos en contra si nos vamos dando cuenta que la mayoría piensa diferente. Eso se llama en fenómeno de comunicación la espiral del silencio. Es un fenómeno donde tú prefieres callarte y responder como responden los demás por ese reflejo, por ese instinto a pertenecer. Aquí hay un ejemplo. Una crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse o pertenecer, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. Si nosotros somos rechazados, y queremos pertenecer, vamos a transformarnos. Esa actitud, tomamos una actitud ante lo sucedido. Ok, no les gustó algo que dije, no les gustó cómo venía vestido o lo que dije, que no le gustó al grupo que yo quiero pertenecer para intentarlo. Y esto es un comportamiento natural, instintivo del ser humano, adaptarse. ¿Ok? Como actividad de esta sesión, ustedes van a investigar ciertos aspectos de un estudioso de la comunicación que se llama Marshall McLuhan. Él es un científico o investigador canadiense que enfocó todos sus esfuerzos en fenómenos de la comunicación, entre otras cosas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar su biografía. No quiero que me escribas cuántos perros tuvo, cuál fue su primera palabra, no. Quiero que busques sus principales aportaciones a los estudios de la comunicación y los enlistes. Al menos tiene 3. Tiene muchos más, pero al menos hay 3. Y dentro de esas aportaciones, ya te estoy dando una ayuda, existe su teoría de la aldea global. Verifica varias fuentes, incluso hay videos en internet muy buenos y muy sencillos donde te explican o te resumen esta teoría.
Y lo que tienes que hacer es que al menos redactar un párrafo de 100 palabras explicando esta teoría de la aldea global. Por favor, si estoy diciendo explicando, quiere decir que debe de ser una redacción tuya, ¿ok? Bueno, pues esto sería todo para cuando estés. Espero que veas este video a tiempo y te recuerdo hacer tu pase de lista. Y bueno, cualquier duda, estamos en contacto. Uy, perdón, estamos en contacto.